Bueno, sigamos. Bueno, si no llegaron al control de presión blanco, o sea, el valor exacto, valor ideal, mejor dicho, en ese caso, ¿qué hacen? Es agregar tiazidas para la mayoría de los pacientes y la combinación, obviamente, del IECA o aumentar la dosis del IECA, el ARB o el bloqueante cálcico, la combinación de estos tres junto con la tiazida. ¿Está? Y después continúan lo mismo hasta optimizar la dosis de cada una de las drogas. Y si sigue con valores altos, tienen que ustedes remitir al paciente a un especialista en hipertensión para que pueda controlar los, los valores de presión. ¿Está? Y bueno, acá pueden ver esta pantalla. Sí, se ve. Esta es la vía, la representación esquemática entre la circulación sanguínea, la resistencia periférica con las arteriolas, que son las principales vasos sanguíneos que van a generar la resistencia vascular en en la hipertensión arterial, y la regulación a nivel cerebral con la ingesta de agua y sal a través del tubo digestivo, y la excreción de sal y agua a través del riñón. Ustedes van a tener enzimas como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que van a estar actuando a nivel del RAS y a nivel del sistema nervioso central, y van a generar un bloqueo de la enzima angiotensina 2 y aldosterona a nivel renal, con el efecto sobre la excreción renal de agua. Van a tener, por ejemplo, efectos de los bloqueantes de los canales de calcio a nivel periférico, a nivel directamente sobre el músculo liso de las arterias, generando vasodilatación. Y a su vez van a tener efectos de las drogas simpaticolíticas sobre el sistema nervioso central, inhibiendo la estimulación del corazón y de esa forma bajando el gasto cardíaco. Y van a tener inhibidores de bloqueo de la ingesta de sal y agua, yo la verdad que no le he usado nada, nunca, como la neprelicina, no sé si está aprobada acá en Argentina para su uso, creo que es más de manejo experimental, que actúa a nivel renal y a nivel también de las arteriolas aferentes. Los beta bloqueantes actuando sobre el gasto cardíaco, bueno, los diferentes fármacos que ustedes vamos a ver en un ratito. Entonces, ustedes, para poder clasificar a las drogas antihipertensivas, ¿cuáles son las que tienen que saber? Bueno, los diuréticos a la cabeza, los simpaticolíticos, los bloqueantes de los canales de calcio, los antagonistas de la renina y angiotensina, y los vasodilatadores. Dentro de los diuréticos vamos a ver las tiazidas, que son las drogas patrones para el manejo de la hipertensión de consultorio, y los diuréticos de ASA, como la furosemida, que es la droga patrón para pacientes que están internados con signos, por ejemplo, de edema de pulmón o de insuficiencia cardíaca, que necesitan mejor control del volumen de agua, y por eso se le da ese tipo de medicación endovenosa. Generalmente se prefiere dar una tiazida antes que un diurético de ASA, el tipo de decisión de manejo ambulatorio. ¿Bien? En cuanto a los simpaticolíticos, están los beta bloqueantes, y ese en la cabeza está el atenolol, el, el carvedilol, el bisoprolol, el nebivolol, bloqueantes alfa como la terazocina, doxazocina o prazocina, que se usan en algunos casos también para el tratamiento de la hiperplasia prostática. Y los alfa y beta bloqueantes, perdón, acá está nombrado el carvedilol porque es mixto, es alfa y beta. Y agonistas simpaticolíticos de efecto central como la clonidina o la metildopa. ¿Qué tienen que acordarse de este grupo? Bueno, sobre todo la metildopa, porque es la droga patrón utilizada en pacientes embarazadas. Es la droga que se prefiere para tratamiento de pacientes embarazadas,
de diagnóstico de preeclampsia, pero de manejo de preeclampsia también. ¿Tá? Además, otra de las drogas es la hidralazina, pero la hidralazina generalmente se usa en forma, sí, en forma prolongada o con deliberación sostenida, o la nifedipina. La nifedipina sí se usa en forma prolongada, como el Adalat, que es el Adalat Oros, que es una medicación de liberación sostenida, y se usa sobre todo también en pacientes embarazadas. En cuanto a los bloqueantes de canales de sodio, la amlodipina a la cabeza, diltiazem, se da sobre todo en pacientes con cardiopatía, con enfermedad coronaria, para disminuir el riesgo de vasospasmo coronario, la nicardipina y la nifedipina que ya comenté, o el verapamil se usa mucho como tratamiento antiarrítmico o en pacientes que están internados. Y los antagonistas de la renina, angiotensina, aldosterona, que están en el libro, en el capítulo 26, acá tenemos al benacepril, al captopril, el nalapril es la droga por ahí más conocida, más comúnmente utilizada acá en Argentina, pero han ganado importancia algunas otras más en el último tiempo. Los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, como los sartanes, que son el irbesartán, el losartán, que es muy conocido, o el valsartán, y los inhibidores directos de la renina, como la lisquirén. La lisquirén, la verdad que yo particularmente lo, lo he visto en estudios, no un uso, aunque esté aprobado su uso, pero lo he visto más en estudios de investigación. Y los vasodilatadores, como el diaxóxido o la hidralazina o el minoxidil o el nitroprusiato, que es tanto arterial como venoso. El nitroprusiato de sodio se usa en forma endovenosa para el tratamiento de las crisis hipertensivas. Eso en cuanto a drogas vasodilatadoras. Hablando un poquito de los diuréticos, acuérdense, esta es una de las diapos, una de las clases, que no sé si tuve con ustedes, la clase de diuréticos, ya no me acuerdo, pero bueno, acuérdense de las drogas, los diuréticos, que en este caso la que más nos va a interesar es las tiazidas, por el mecanismo que tienen sobre el sodio cloro a nivel de... ¿A dónde actúan las tiazidas? ¿Se acuerdan? Solo contorneado distal. Túbulo contorneado distal, exactamente. Bien, muy bien. Los efectos antihipertensivos, los diuréticos tienen efecto antihipertensivo por sí solos, pero son una de las pocas drogas que mejoran prácticamente el comportamiento de todos los otros fármacos. Por eso son las que primero se dan. Ustedes empiezan primero con una tiazida y generalmente después agregan un IECA, y probablemente la tiazida mejore el comportamiento del IECA y el perfil terapéutico del IECA. Por eso se tratan de ver como drogas iniciales. ¿Ah? El mecanismo exacto de la reducción de la presión arterial no está bien claro. Aparentemente lo que hacen es disminuir el volumen extracelular, interactuando en un cotransportador sodio-cloro sensible a la tiazida, que es este que está nomenclado así, es SLS1 2A3, que está en el túbulo contorneado distal, como bien dijiste vos, Miguel, y que mejora la excreción de sodio en orina y conduce a una disminución del gasto cardíaco. ¿Cómo disminuye el gasto cardíaco? Bueno, porque disminuye el volumen de sangre, y al disminuir el volumen de sangre, acuérdense, va a disminuir el tono venoso, porque va a disminuir el volumen de llenado ventricular. Y al disminuir el volumen de llenado ventricular, disminuye el volumen sistólico, y disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco. ¿Está? Sin embargo, hay un efecto hipotensor que se mantiene durante la terapia a largo plazo, y el paciente vuelve a tener el gasto cardíaco inicial antes de empezar el tratamiento. Es decir, que uno no entiende bien por qué. Hay varias teorías para explicar esto, y aparentemente tiene que ver con una vasodilatación a largo plazo inducida por
por los diuréticos tiacídicos, que es bastante desconocido. Se piensa que la hidroclorotiazida abre los canales de potasio activados por calcio y conduce a que estos canales, a estas células con estos canales se hiperpolarizan y la hacen más refractaria a la vasoconstricción. ¿Está? Entonces hace que sea como un endotelio mucho más laxo. Y a su vez inhibe la anhidrasa carbónica, lo que podría alterar el pH de las células musculares y de esa forma alterar el funcionamiento de los canales de calcio activados por potasio. No, los de potasio activados por calcio. Pero esto es toda una hipótesis, no hay realmente algo que confirme esto, pero sí se explican a través de por qué el paciente al principio baja el gasto cardíaco y después vuelve a subir, pero el paciente se mantiene hipotenso. Es por esto, sería por esto. ¿Qué dosis uno da de hidroclorotiazida? Bueno, idealmente uno debería comenzar con una dosis de 12,5 en todos los pacientes e ir duplicando la dosis hasta una dosis máxima no mayor a 50 miligramos día de hidroclorotiazida. Idealmente uno lo que hace es llegar hasta 25 y si o por lo menos en la práctica, si con 25 no controla los síntomas el paciente, se agregará una segunda medicación en baja dosis, como por ejemplo un IECA a 5 miligramos día, o un bloqueante cálcico a 5 miligramos día. ¿Está? O sea que inicialmente ustedes empiezan con 12,5. ¿Qué riesgos tiene el uso de tiazida? Bueno, puede producir crisis gotosa o desencadenar hiperuricemia. Ojo con pacientes con gota, en tratamiento con laropurinol. Deberían tener, no es que sea una contraindicación absoluta el uso de la tiazida, pero ustedes deberían controlar muy bien los valores de ácido úrico. Y probablemente decir al paciente que no consuma alimentos que aumenten el ácido úrico en sangre. ¿Qué contraindicaciones o precauciones tenemos? Bueno, con síndromes metabólicos, todos los tiazidas pueden generar hipocalcemia, hiponatremia, hipocalemia. Pacientes con hipocalemias severas no deberían utilizar un diurético, una tiazida como droga inicial. Deberían corregir primero esa deficiencia hidroelectrolítica como para después sí utilizarlo como droga antihipertensiva. La hipercalcemia puede aumentar los valores de calcio y generar depósitos de calcio a nivel renal, y también trae la disfunción eréctil en algunos pacientes. Así que si está presente, algunos pacientes se la pueden manifestar, ustedes deberían cambiarle el diurético o rotar de familia de drogas. Las tiazidas encontramos a la clorotiazida o la hidroclorotiazida, que es la droga patrón. El uso terapéutico lo vamos a usar en hipertensión o en edema asociado a enfermedad cardíaca o a cirrosis hepática o enfermedad renal crónica o en síndrome nefrótico. Fíjense que dentro de este grupo hay varias indicaciones, no solo la hipertensión. Y la toxicidad principal, bueno, ustedes acuérdense que siempre van a darlo cuando el filtrado glomerular sea mayor a 30-40 mililitros por minuto. Y bueno, en los pacientes que tienen arritmias deberían ustedes controlar muy bien los valores de potasio y valores de calcio para no generar o no tener combinación con medicamentos que prolonguen el QT y puedan desencadenar arritmias en este contexto. De los diuréticos de ASA, ¿cuándo los van a usar? Cuando tienen indicación, cuando hay edema agudo de pulmón, cuando hay edema asociado a falla cardíaca, a cirrosis hepática o a enfermedad renal crónica o síndrome nefrótico, cuando hay hiponatremia, hipernatremia, mejor dicho, hiponatremia por dilución de volumen de agua, hipercalcemia o hipertensión. ¿Bien? No es la primera indicación como antihipertensivo, se da como tercero o cuarto antihipertensivo cuando el resto de las drogas fallaron,
y generalmente se empieza con una dosis que, si mal no recuerdo, era de 10 miligramos día. De 10 a 20 miligramos día, la furosemida, que es el LASIK. En algunos pacientes con diagnóstico de fallas cardíacas previas pueden empezar con 20 miligramos día, llegando hasta 40 miligramos día la dosis máxima. Bien. ¿Qué otra salvedad tienen que tener? Bueno, acá les comento lo de la hidroclorotiazida y cuando se altera, cuando deberían ustedes no necesariamente no darla. Cuando tienen clearance de creatinina menor de 10, no deberían usarla. Y cuando tienen clearance de creatinina mayor de 10, no se ajusta por la función renal. ¿Está? Como para que ustedes sepan. Acá les dejo las dosis promedio de los diferentes tipos de diurético, pero sepan que las que se usan es la hidroclorotiazida, en algunos lugares la indapamida y la furosemida y la espironolactona. Son esos 4 fármacos diuréticos, en este caso agarradores de potasio, diurético de asa y tiacidas, análogos, para el tratamiento de la hipertensión. Sí, ¿alguien preguntó algo? Bueno, vayamos un poquito más rápido porque nos quedan unos 5 minutitos o 3 minutos. Tenemos drogas que son las simpaticolíticas, que son drogas que van a actuar bloqueando el sistema simpático para disminuir el gasto cardíaco. Esa es la función común. Entonces, acá tenemos los bloqueantes beta 1, los bloqueantes no selectivos, los bloqueantes alfa 1 y los bloqueantes alfa y beta. Esta es la indicación de cada uno de ellos. En todos los casos está la hipertensión como manejo. Acuérdense que los bloqueantes alfa 1 también actúan sobre la hiperplasia prostática benigna. Quiere decir que un paciente con antecedentes de sea de próstata o hiperplasia de próstata, ustedes van a poder utilizar una droga como esta como para que el paciente controle los valores de hipertensión asociado a un diurético como una clorotiazida. ¿Está? Obviamente depende de la patología del paciente, hay drogas más comúnmente usadas en ese caso. En el caso de, acuérdense, de las embarazadas, el uso de la metildopa como otra droga simpaticolítica, o la clonidina. Bien, pueden llegar a generar fatiga o depresión o congestión nasal el uso crónico de estas medicaciones. Y en cuanto a la dosis, en el caso del atenolol, vamos de 25 a 50 miligramos día. En el caso de bisoprolol, si mal no recuerdo, la dosis más baja es de 2,5 miligramos día. En el caso del carvedilol, la dosis más baja creo que es 3,125 miligramos día. Y en el abetalol, ahí me parece que es de 0,1 a 0,4 miligramos kilo, porque es una droga que se titula en forma endovenosa. Y la metildopa creo que va de dosis de 200 a 250 miligramos por día. Miligramos cada 8 o cada 12 horas. No recuerdo ahora exactamente la dosis, pero es un promedio, por ahí estamos. Después, ¿qué otro tipo de drogas tenemos? Los chicos que son de las 8:30 todavía no se conecten porque si no se nos va a saturar el Zoom. Los bloqueantes de los canales de calcio son el tercer grupo de drogas. Acá se las dejo nombradas. Estamos con drogas que son las no dihidropyridínicas y las dihidropyridínicas. La droga patrón de estas es la enlodipina. Se da para el manejo de la hipertensión en pacientes con angina o control de la frecuencia de la fibrilación atrial. Actúan bloqueando específicamente los canales de sodio, voltaje dependiente, y eso va a actuar generando la relajación del músculo liso arterial.
y a su vez actuando a nivel de la contractilidad y en definitiva el gasto cardíaco a nivel central. De los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿qué es lo que tenemos que saber? Bueno, que hay inhibidores directos o antagonistas de los receptores directamente, o inhibidores directos de la renina, ya un poco más bajo, más directo específicamente. Son una de las drogas más comúnmente utilizadas, los inhibidores de la convertidora de angiotensina, y se van a dar ¿en qué caso? En el paciente que tenga hipertensión, que tenga datos por insuficiencia cardíaca, o tenga datos para neuropatía diabética, que contengan ese paciente esas características, van a ser pacientes que van a elegir ustedes dar un enzima convertidora de angiotensina, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. O bien, un antagonista del receptor de la angiotensina, un sartán. ¿Bien? ¿Qué contraindicaciones tienen? Bueno, en los sartanes, en el embarazo, y los IECA lo mismo, también en el embarazo, y la estenosis de la arteria renal bilateral. La estenosis de la arteria renal unilateral no es contraindicación para el uso de IECAS. La estenosis renal bilateral sí es contraindicación absoluta para el uso de IECAS. Y los pacientes con problemas renales o hipovolemias deberían tener una reducción de dosis o un ajuste de dosis. ¿Está? Y para el caso del fusinopil, hay eliminación hepática y renal, por lo que se elimina en pacientes con baja perfusión renal y falla cardíaca. Los chicos que son de las 8:30 todavía no se conecten, por favor. Bueno, ¿qué más para comentarles de esto? Está en el libro la explicación del mecanismo de acción, en el caso del bloqueo del sistema renina angiotensina aldosterona. Es importante que ustedes sepan el sistema renina angiotensina aldosterona porque es una vía de regulación entre la vasodilatación y la vasoconstricción que regula la tensión arterial. Y esta familia de drogas es la que mejor bloquea a esta vía final común. En cuanto a las dosis, en el alapril habitualmente se da en 5 miligramos día y van aumentando de 5 miligramos con dosis máximas rondan entre los 20 miligramos día. Yo no he visto más dosis más altas que esa. Hay alguien que está con el micrófono encendido. Bien. En el caso de los sartán, acuérdense de que los sartán, chicos, el que está con el micrófono prendido, por favor, apáguelo. Bien. Bueno, y en el caso de los sartán, tenemos dosis de 80, de 160. En el caso del valsartán, lo mismo. No, perdón, los sartán de 50 miligramos, de 100 y de 150. Y en el caso del valsartán, viene de 80 y de 160 y de 320 también. Habitualmente siempre empezamos por la dosis más baja cuando estamos titulando drogas antihipertensivas. ¿Está? Excepto que tengas el paciente internado y requieran una titulación rápida. Y por último, los vasodilatadores tienen a la hidralacina, al minoxidil y al nitroprusiato de sodio. El nitroprusiato de sodio como bloqueante cálcico, tanto arterial como venoso, va a generar vasodilatación y va a generar, se va a utilizar en las emergencias antihipertensivas y solo por un corto plazo, por vía endovenosa. Qué efecto produce bradicardia, hipotensión, y puede llegar a generar intoxicación por cianuro por los derivados del cianos del nitroprusiato. Es una droga que se da cubierta, no tiene que ser expuesta al sol, porque genera este tipo de metabolito tóxico y puede intoxicar al paciente durante su administración y perder poder de uso. Y la hidralacina se usa sobre todo en pacientes embarazadas, pero bueno, puede generar lupus en dosis altas y en pacientes con cetoacidosis diabética deberían
controlarse bien de cerca por posibles descompensaciones, posibles empeoramientos del cuadro citoacidótico. Bien, chicos, ¿algún dato que ustedes me quieran consultar o saber? No voy a ahondar demasiado en cada uno de los mecanismos de acción por una cuestión de tiempo, porque no llegamos. Pero si alguno tiene alguna duda en particular, la puede preguntar acá. Si no, damos por concluido la charla. Ninguna duda. Bueno, dejamos acá. Bueno, Lean el decimos, capítulo del libro y yo le voy a pasar en un rato a Gastón la guía de la SAC donde saqué los temas de manejo de hipertensión. ¿Está? Perfecto, muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches.